Vamos a empezar a responder una nueva pregunta originada en el aula virtual. Esta vez tenemos una pregunta de manos de Roxana, que nos dice: me gustaría saber cómo reconocer a quién se le debe aplicar el costo-beneficio de una externalidad, ya que lo que se ha visto en clases no le ha quedado demasiado claro. Entonces dejemos la pregunta por ahí y vamos a la respuesta. Para responder es importante tener bien claro los distintos tipos de externalidades que nos podemos encontrar en un mercado. Estas son 4. Hay externalidades positivas y negativas, asociadas a las actividades de consumo que realizan los consumidores y de producción que hacen los productores. Entonces, considerando el primer caso, que es cuando tenemos un consumidor con una externalidad positiva, significa que el beneficio privado de consumir, es decir, la demanda del consumidor, es menor que el beneficio social asociado a lo que sea que está consumiendo. Eso ocurre porque hay un beneficio externo de que este consumidor lleve a cabo su acto de consumo. Un ejemplo podrían ser las vacunas. En el caso del productor, cuando tenemos una externalidad positiva, significa que el costo privado de producir, que está representado en la función de producción, es mayor que el costo social de hacerlo, porque también hay un beneficio externo de que desarrolle su producción. Esto podría verse, por ejemplo, en el caso de la investigación y desarrollo por nuevas tecnologías. En el caso de una externalidad negativa asociada al consumidor, ocurre que el beneficio privado de consumir, nuevamente la demanda, es mayor que el beneficio social de hacerlo. Eso ocurre porque hay un costo externo asociado al consumo. Un ejemplo de esto podría ser el cigarro. Finalmente, el último caso, cuando tenemos una externalidad negativa asociada al productor, ocurre que el costo privado de producir es menor que el costo social de hacerlo. Esto ocurre porque hay un costo externo asociado a la producción. Este es el típico ejemplo cuando tenemos alguna industria que contamine. ¿Cómo vemos cada uno de estos casos gráficamente? Hagamos unos ejemplos. En el primer caso, de una externalidad positiva asociada al consumo, tenemos que el beneficio social de consumir es mayor que el beneficio privado. El beneficio privado lo podemos ver en la función de la demanda. Y el beneficio social, por lo tanto, es una nueva curva mayor a esta. La diferencia entre ambas va a estar dado por el beneficio externo, como lo podemos ver en el gráfico. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos el equilibrio de mercado, nos da que socialmente eficiente deberíamos consumir una mayor cantidad. Por lo tanto, el gran problema de una externalidad positiva asociada al consumo es que hay un subconsumo en el mercado de. El siguiente caso podría ser el de una externalidad negativa asociada al consumo. Acá ocurre que el beneficio privado es mayor que el beneficio social, por lo tanto, la demanda, que vendría siendo el beneficio privado, es mayor que el beneficio social, que se ve en la curva verde. Esto genera que el equilibrio de mercado incluye este costo externo, por lo tanto es mayor que la cantidad socialmente eficiente. En este caso, el problema es que tenemos un sobreconsumo. En el caso de un productor con una externalidad positiva, podemos ver que el costo marginal de producir privado, que está dado por la función de oferta, es mayor que el costo social de hacerlo. Por lo tanto, tenemos una nueva función de costo social que es como un desplazamiento expansivo de la oferta. Esta diferencia está dada por el beneficio externo asociado a la producción. Así, eficientemente deberíamos producir una mayor cantidad de la que lo está haciendo el mercado. Por lo tanto, el problema asociado que tenemos es una subproducción en un mercado competitivo. El último caso ocurre cuando tenemos una externalidad negativa asociada al productor. En este caso, el costo privado de producir es menor que el costo social de hacerlo, representado por la línea negra. La diferencia está dada por el costo externo asociado a la producción. Así, el mercado en equilibrio por sí solo te va a dar una cantidad mayor que la socialmente eficiente. El problema en este caso es una sobreproducción. Por ejemplo, lo que ocurre con la contaminación, que ya habíamos hablado anteriormente.
Si volvemos a la pregunta que nos hizo Roxana, su duda está principalmente en cómo reconocer a quién aplicar el costo-beneficio de una externalidad. Aquí mi recomendación es fijarse bien en los datos y en el contexto de la pregunta y clasificarla de acuerdo al cuadro que aquí sale, identificando claramente cuál es el problema y de esta manera poder representarlo adecuadamente en el gráfico.